Saludos, soy Ismael Cala desde el Teatro Solís de Montevideo, aquí en Uruguay. Hoy tenemos la posibilidad de conversar por la próxima hora con el presidente de este país, José Pepe Mujica. Presidente, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar acá y darle un abrazo y un saludo a su gente. Y es una grata sorpresa porque hemos estado tratando de ver en su agenda si habría un huequito para que se escapara de sus funciones y pudiera concertarnos esta entrevista. Así que me agrada muchísimo de que haya podido estar con nosotros y sorprendernos de momento hoy con la confirmación de que sí podíamos hacer esta entrevista. Usted vino caminando porque creo que está muy cerca el Palacio de Gobierno del Teatro, ¿no? Sí, sí, está muy cerca, está muy cerca. Vino en auto, vino caminando. Es que yo no vengo del palacio, vengo de allá, de afuera de acá. Ah, ok. Y voy, cuando salga de acá voy a tener unas entrevistas en el palacio. Allá en el palacio, luego de acá. Porque me dicen que usted es de los que se les escabulla también a los escoltas de vez en cuando y camina solo por la ciudad, ¿no? Lo peor de las presidencias es el protocolo y la seguridad. El vivir con eso constantemente. Sí. Yo quiero comenzar justamente hablando de el liderazgo en mi reflexión inicial del programa, que es parte de cómo abrimos todas las horas de Cala. Le invito a escucharla y luego conversamos sobre eso, si le parece, presidente. Sí. La reflexión, justamente, creo que podríamos decir que es sobre la importancia de ser uno más, de no creerse un ser demasiado diferente, con más poder o más importancia que el que tengamos. Porque el liderazgo, que al final yo he tratado de leer muchos libros sobre liderazgo, he encontrado muchas definiciones, pero la que resume verdaderamente qué es liderazgo es una palabra: influencia. Y yo creo que es un regalo especial que a lo mejor no todo el mundo llega a tener, pero que todos podemos tratar de lograr en nuestra vida, influir positivamente en los demás. Ahora, ser líder no es ser jefe, no confundamos esos dos términos. Quiero ser concreto y hacer una comparación sobre la forma de vida de la mayoría de los presidentes de este planeta, entre palacios presidenciales, carros lujosos, empleados que les atienden las 24 horas, galas, séquitos de seguridad. Lo irónico del caso es que muchos de ellos se autoproclaman socialistas y comunistas y venden en sus discursos buscar la igualdad de los pueblos que gobiernan, pero a lo mejor no es esa igualdad con la que viven. Hoy quiero dedicarle esta reflexión a mi invitado, el presidente José Mujica, un hombre que a pesar de ser el líder de su país, sigue viviendo, como él nos acaba de confirmar, en su chacra, en su humilde granja, cosechando hortalizas, sembrando flores, sin empleados domésticos, tengo entendido, sin carros lujosos, además donando la mayoría de su sueldo presidencial a causas sociales. Hablar de socialismo es fácil. Practicarlo es una responsabilidad que quizás solo le cae al que la lleva a cabo. Con un pasado marcado por su militancia guerrillera, casi 15 años de su vida en una prisión, torturas y pobreza, José Mujica sobresale ahora ante el mundo por su manera austera de llevar las riendas de su nación. Y le pregunto, ¿qué opina usted de un líder que, sin importar su ideología política, se entrega realmente a los ciudadanos del país que gobierna? ¿Tiene usted un presidente que pregona igualdad pero que vive como un rey? ¿En qué se diferencia un verdadero líder de un jefe designado, impuesto? ¿Qué es liderazgo para el presidente Mujica? Algo que no se impone, que la gente libremente concede, y que no tiene explicación 100% racional, porque nosotros los más viejos somos hijos del siglo racionalista, pero la conciencia humana, hoy sabemos, en gran parte, se mueve con hondos mandatos subjetivos. Muchas veces nuestros sentimientos ya decidieron lo que después la razón busca justificar, ¿verdad? Son decisiones interiores casi, diría, media, un poco instintiva. No quiere decir que la cultura, las ideas y el conocimiento no influyan. No, hay una retroalimentación. Pero hay una hondura de lo subjetivo en la construcción de nuestra conciencia enorme.
Entonces no hay un liderazgo, hay distintos liderazgos que andan por ahí. Y depende mucho también de la sociedad. Probablemente en una sociedad ganadera el que tira mejor el lazo, o esgrime o monta mejor a caballo, tal vez tenga más influencia, etcétera, ¿verdad? ¿Usted se considera un presidente demasiado poco común, demasiado raro, cuando se reúne con los otros presidentes en las cumbres, en las reuniones? Sí, sí. ¿Se ve como una especie rara dentro de ellos? Yo soy una especie rara, porque no puedo renunciar a lo que soy, y soy hijo de mi peripecia. Es muy probable que si yo no hubiera vivido las que viví, no tendría esta manera de pensar. Soy muy sobrio por una manera global de ver el mundo y la vida. No es una improvisación, no es una pose, ni es una cuestión pasajera. Es una manera de ver la vida, andar liviano de equipaje, poco comprometido con las cosas materiales y más bien con menos que más. Sobrio, no quiero usar más la palabra austeridad porque en Europa la prostituyeron, dejan a la gente sin trabajo y parece que eso es austeridad. No, eso no es austeridad. O sea que cuando dicen que el presidente Mujica vive una vida austera, ¿usted no le gusta esa palabra? No, yo prefiero la definición sobria. A ver, ¿por qué? Porque tiene ventaja, porque soy rico en tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta, que es lo que menos existe en los tiempos contemporáneos. Cierto. Entonces, si me complico mucho, tengo una casa muy grande, necesito servicio, jardinero, y esto y lo otro, y patatín y patatán, después tengo que tener a alguien que se dedique a administrar, y ese todo alguien tiene que controlar para que no me afanen, y así, y cada vez se hace más complejo. Es como las ciudades modernas, ¿verdad? Claro. Queremos arreglar el problema del tráfico, entonces las agujereamos por abajo, ponemos el tren, después va por arriba los ascensores, y necesitamos auto para llegar rápido, porque el disparate es permitir que la ciudad sea megalópoli. Ya los mayas lo tenían definido, una ciudad tiene una medida, y cuando iba a crecer más había que hacer otra de determinados kilómetros. Bueno, nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo, cuidando cosas y no gozando el milagro de la vida. Hablando de su vida, que además es motivo de admiración, de ejemplo para mucha gente que le sigue, que le respeta, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Que me respete y que me puedan admirar, sí, pero que me sigan, no. Que le sigan, no. No, porque dicen, qué bien, pero agarran para el otro lado. Ok, pero hablando, por ejemplo, de lo poco convencional que a mí me resulta, y es lo que más me gusta y era lo más atractivo de yo lograr sentarme a conversar con usted, que usted es político, es el presidente de su país, pero yo no lo veo como un político clásico, lo veo como alguien bien atípico. Y yo le he hecho esta pregunta a muchos presidentes y a muchos políticos, porque siento que la política va con la diplomacia, que la diplomacia lleva un ingrediente alto de hipocresía. ¿Cómo maneja usted entonces tener que ser político y estar al frente de un país? Al revés, el camino de la verdad y decir lo que se piensa. Y a veces duele. O a veces lo mete en líos. Y lo mete en flor de lío y se arman cada lío bárbaro. Pero prefiero el camino concreto de decir lo que se piensa. Al fin y al cabo, lo más cómodo en la vida es la verdad. Después no hay que disfrazarla, no hay que acomodarla. Es como es, chao. Y eso lo digo hacia adentro y lo digo hacia afuera. Pero este es un pequeño país que tiene oficio en eso. Este fue un país que allá por la década del 10 tuvo gente que fue capaz de legalizar la prostitución, es decir,
reconocerla y organizarla y darle un carné y un sistema de revisación de la salud y que tuvo el coraje de que el Estado se hiciera cargo de todo el alcohol de boca, de la fabricación, de las bebidas etílicas, y durante 40, 50 años estuvo el Estado a cargo de eso. En lugar de prohibir la bebida, dijo, no, vamos a hacer bebida buena, y la cobramos más cara, y sacamos beneficios para atender salud pública. No cometió la genialidad de aquellos que quisieron hacer la ley seca. Y un país que fundó algo que se llamó la femenina, una especie de universidad para que las familias se animaran a mandar a las niñas a estudiar, porque el atavismo y el conservadurismo en la sociedad no se animaba a que la mujer pudiera estudiar. Después vino la enseñanza mixta, y concedió, un país que concedió el divorcio por la sola voluntad de la mujer, y tantas otras cosas. Como la marihuana, que es lo más reciente, ¿no? Porque fue un país que tuvo esto, lo que es, hay que reconocerlo, y tratar de organizarlo para que afecte lo menor posible. Si es feo y lo queremos esconder, es peor. Coraje y audacia. Y yo creo que efectivamente todos esos ejemplos, presidente, que usted nos ha dado, y los más recientes también, la ley sobre el aborto, la ley del matrimonio igualitario, este intento de legalizar los cannabis, la marihuana. No es legalizar, regularizar. Regularizar. Porque el mercado ya existe. Ok, esa es la diferencia entre legalizar y regularizar. Sí, el mercado ya existe. Dicen que hay 200.000 consumidores en este país. Dicen. No sé cómo hicieron, porque usted vio que con las drogas se manejan cifras exactas, ¿no? No sé quién anda haciendo el ¿Pero registro. quién? Pero bueno, démoslo por... No lo hace el Estado, esas estadísticas, ¿no? Yo qué sé. Tomémosla. Está. Entonces quiere decir que hay un mercado. Ahí. Y si hay un mercado, reconozcamos que existe un mercado. Tratemos de incidir para que el tipo no se pase de la raya. A ver si le puedo explicar. Si tú te tomas 4, 5 whiskies por día, es soportable, ¿verdad? Ahora, si te tomas una botella todos los días, sos un alcohólico, hay que tratarte. Cierto, sí. Bueno, con esto digo también, si lo tenemos identificado y el tipo concurre en un lugar legal donde le damos una cierta dosis, 40 cigarros por mes, pero el tipo quiere 80, quiere 120, pare, mijo, usted está enfermo, se tiene que atender, porque lo tenemos identificado. Claro. Y así como está, lo tenemos regalado, no podemos obrar sobre el tipo. ¿Y qué pasa? Con el tiempo se suele transformar en un delincuente porque precisa plata para pagar caro, y etcétera, etcétera. Tenemos 9.000 presos, le resumo. 3.000 son por asuntos ligados al narcotráfico o a la droga, o que cayeron en rapiña para tener plata, etcétera. Wow, 9.000 presos. Sí. Eso para un país de más de 3 millones de habitantes no es mucho, ¿verdad? O sea, es bajo. No es mucho, pero tampoco es poco. No vaya a creer. No es poco. Y lo peor es que es la tendencia. ¿Va en ascenso? La tendencia va en ascenso. Entonces, le voy a resumir. Nosotros no estamos seguros que lo que intentamos hacer dé resultado. Con la marihuana. Sí. Lo que estamos seguros que lo que estamos haciendo no alcanza. Claro. 100 años de represión y cada vez hay más narcotráfico. Y peor que la droga es el narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque el narcotráfico rebaja es curioso lo que le voy a decir, la ética de la delincuencia. ¿Rebaja la ética sí, señor, de delincuencia? Porque en el mundo delincuente también existen valores. No se hace cualquier cosa. Existen ciertos frenos éticos.
El narcotráfico se caracteriza por prostituir todos esos valores y tiene esta característica: ¿quieres plomo o bala o plata? Y se acabó. Entonces cualquier cosa vale y es permitido. Eso se transforma en un contagio dentro del mundo delictivo, en la vida de las cárceles, y aparece un grado de violencia en la sociedad, que uno no sabe de dónde salió, que es de loco. Se establece una especie de maniqueísmo, de locura en la sociedad, con brotes de violencia que no tienen explicación. Y tienen explicaciones, es que en las cárceles están formando cultura y transmitiendo cultura. Se lo dice un canero viejo. ¿Está? Yo viví muchos años con presos comunes. Y ahí también hay ciertos códigos. Y vamos en la cárcel común, cuando le cae un violador, vaya que le va mal. Un violador de niños, un violador... Vaya que le va mal. Por más delincuentes que sean. Y otras hierbas. Vamos a hacer una pausa y justo voy a quedarme prendido con este tema de la cárcel. Cuando regresemos, yo quiero justamente que el presidente José Mujica me diga qué aprendió en 14 años en prisión, pero además 14 años en condiciones bastante duras, no en condiciones... Yo conversaba con su esposa Lucía, la senadora, y ella me decía, bueno, la diferencia es que yo estuve 13 años, pero siempre estuve con alguien en celdas colectivas. Y usted creo que la pasó mucho peor que ella. Quiero que me comente cuando regresemos. Estamos en una hora en exclusiva con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, desde este maravilloso Teatro Solís en Montevideo. Ya regresamos. Gracias por regresar junto a nosotros. Una hora en exclusiva con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, desde el Teatro Solís en Montevideo. Y bueno, ayer tuve la oportunidad de conocer a esa gran mujer, ese gran ser humano, que es su esposa, la senadora Lucía Topolansky. Y yo quiero preguntarle algo que usted me conteste con toda honestidad. Cuando terminamos la entrevista, yo le dije, no se ha podido confirmar todavía la entrevista con el presidente, señora Lucía. Usted esta noche en la cena puede ayudarme con eso. Y ella me dijo, no te puedo prometer nada porque la agenda del presidente es de locos, pero yo voy a tratar de arrimártelo mañana. ¿Tuvo ella algo que ver en que usted esté sentado aquí hoy? Por supuesto. En mi casa, la que manda más es Manuela, que es la perrita de 3 patas, y después Lucía. O sea que usted sí escucha a Lucía. Sí, siempre. ¿Quién es Lucía? Sí, porque yo ya tuve la oportunidad de conocerla, pero ante los ojos de Pepe, mi compañera, hace muchos años que me acompaña, me soporta, y ¿sabe una cosa? A mi edad el amor es una dulce costumbre. Dulce costumbre. Pero eso se puede interpretar como bien o como que... No. Es más fuerte la costumbre que el amor. Es que, ¿quién le dijo que el amor no termina siendo una costumbre? La vida tiene etapas, ¿verdad? Yo estoy cerca de los 80, me faltan 2 años para tener 80. Mi tiempo es distinto al suyo. Ya llegará, no se aflija. Ojalá que cuando llegue tenga el refugio que yo tengo. Cierto. Yo sé que hay viejos verdes que se dan la viaba y se quieren acomodar de acá y de allá, pero los años no se sacan. Lo mejor es tener el realismo de construir con ellos. Proyecto de vida, un amor que traspasa los años. Que es distinto y bueno, los años son invitados de piedra que están ahí. Y la vida es tan hermosa, tan hermosa.
que vamos pasando por etapas, pero vale la pena vivirlas todas. ¿Y cuál es la virtud que usted más admira de Lucía? La paciencia sistemática como la gota de agua, Ella le recrimina algunas cosas. Por ejemplo, yo le preguntaba, Lucía, ¿qué le dijo usted al presidente, a su esposo, cuando salió a la luz pública este comentario sobre Cristina, ¿verdad? Que usted... Se rió. Se rió, pero creo que me dijo que le dijo a usted que tenga cuidado con los micrófonos abiertos. Sí. ¿Hay momentos en los que usted olvida que es presidente de un país? Ah, sí, a cada rato. A cada rato. Yo no puedo dejar de ser quien soy. No, sería una impostación, además. Y además, si para ser presidente tengo que dejar de ser, estoy frito. No se puede. Claro. ¿Cuál es el mayor reto que ha tenido usted en estos años como presidente de Uruguay? Una de las batallas que a lo mejor le ha costado más. Tengo varias batallas. Lograr que el Estado trabaje un poquito más. Comprometerse un poco más con las cosas. Despertar la solidaridad en mi pueblo, que lo veo cada vez más rico, con más cuestiones materiales, pero menos generoso. Creo que hay una cultura que viene de arriba hacia abajo, los más ricos cada vez son más machetes, sí. Y dimanan esa imagen hacia el conjunto de la sociedad. Y debiéramos de ser mucho más generosos, porque siempre hay gente que precisa, y podemos hacer algo, y podríamos hacer muchísimo más entre todos. Ahora, si usted le tiene que meter la mano en el bolsillo, meter impuestos, agarrar los pescuezos, es bravo. El tema del desempleo, yo estuve leyendo en estos días en los periódicos que ha bajado el desempleo en el país. ¿Está usted contento o todavía es una situación? No, ha bajado. Tenga en cuenta que somos un país en materia de edad promedio bastante envejecido. Los uruguayos hemos decidido ser pocos. Los únicos que tienen bastantes hijos son las mujeres más pobres. En cuanto nos acomodamos un poquito y eso y progresamos, ya no podemos tener hijos porque nos falta esto, lo otro, y bueno, está. Yo no voy a discutir eso. Pero es una característica que tiene el país. En términos promedio nos estamos quedando viejos. Quiere decir que ese grado de desocupación en nosotros es mucho más grave. Y tenemos este desafío de carácter histórico. ¿Quién se va a hacer cargo de la seguridad social dentro de algunos años? Entonces, tenemos que desarrollarnos. ¿Qué significa? Tener un país que la fuerza de trabajo tenga altísima productividad. ¿Por qué? Porque le vamos a tener que cobrar flor de impuestos para mantener la cantidad de veteranos que va a haber que mantener. Y si no, los veteranos van a pasarla mal. Así que invertir, desarrollarnos ahora es lo imperioso de la hora. Salvo que venga una ola inmigratoria de afuera, pero no la veo. Que valdría la pena en el sentido de que Uruguay es un gran país para vivir. A nosotros nos cambió la vida la inmigración. Este país lo hicieron los inmigrantes. Sí. Y es un gran país para vivir, así que mucha gente que nos está viendo en América Latina, no sé lo que podría pasar si quiere alguien. ¿Hay maneras legales de venirse a vivir a Uruguay? Nosotros somos especialistas en pegar un tiro en la piel. ¿Por qué le digo esto? Porque para concederle la ciudadanía a alguien tiene que vivir por lo menos 3 años en el Uruguay. Y para darle la residencia le hacemos dar más vuelta que lo desmoralizamos al tipo. ¿Se da cuenta? Lo hacemos todo lo más difícil. Nosotros lo tendríamos que dar la residencia facilísimo y ser muy fácil
de que gente que viniera del exterior, ¿qué miedo vamos a tener? Nosotros somos, si me buscan el origen étnico de los uruguayos, ¿sabe cuál es? Los barcos. Lo que tenemos más en común que vinieron en barco nuestros antepasados. Después hemos venido de todas partes. Por supuesto, un tronco muy fuerte de España y de Italia. Pero después hay de todos lados. Pero bueno, estos son desafíos que tiene el porvenir, pero uno los tiene que señalar. Claro. Hablando de Uruguay, que mucha gente dice, bueno, el gobierno de Mujica es un gobierno socialista, que apoya proyectos sociales. Pero dentro de América Latina está el bloque del socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son las diferencias de su socialismo, lo que usted quiere hacer aquí, con ese llamado socialismo del siglo XXI? Mire. Nosotros somos socializantes, pero como queremos llegar, no tenemos apuro. Porque el camino del apuro demostró que es el más corto para no llegar. Las sociedades modernas, si quisiéramos un cambio de carácter abrupto, habría que pagar un precio de enfrentar algunas contradicciones que significarían un grado de sacrificio para la gente que la gente no lo acepta y nos contestaría al revés. Entonces, hay que enriquecer el país y hay que multiplicar la cultura y el conocimiento. Yo no creo que se pueda crear un país mejor a partir de la frivolidad y de la masificación, de la superficialidad en el país. Tenemos que tener como horizonte que prácticamente todos nuestros gurises tengan formación terciaria. Tenemos que plantearnos, y a partir de, con esos instrumentos, nos podremos plantear una sociedad mucho más socialista, pero que mantenga eficiencia en la producción y en el reparto. Que conviva con el mercado. Que tiene que aceptar los desafíos del mercado. Yo soy autogestionario por definición. Trato de que la fábrica la manejen los propios trabajadores, pero con premio y castigo. Si la cuidan y la multiplican, van para arriba, y si no, vienen para abajo. Ahora, si tengo el papá Estado que se hace cargo de todo, es bravo. Porque los hombres, cuando la tenemos segura, parece que no nos preocupamos. Totalmente de acuerdo. Por conservarlo. Ese es el problema. Y eso es una gran diferencia, entonces, por lo que me está diciendo, con otros muchos gobiernos de ese bloque del socialismo 21 que han tomado mucho más control en industrias, en servicios, en programas y en entidades a nivel social, macroeconómico en todo un país. Tenemos que irnos a publicidad. Regresamos en esta hora exclusiva conversando con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, desde el Teatro Solís, una joya arquitectónica y cultural de este país, el más antiguo de América. No se despegue. El equipo de producción de Cala se hospeda en el Hotel Sheraton Montevideo, Uruguay. Gracias por estar de regreso junto a nosotros. Estoy conversando en exclusiva para estos especiales de Cala desde el Teatro Solís en Montevideo con el presidente de este país, José Pepe Mujica. Yo decía en una de las reflexiones durante esta semana que casi siempre que escuchamos el nombre de Uruguay en la prensa es en positivo, es en algún proyecto de ley que ante los otros países se ve como de avanzada, de vanguardia. Ahora, ¿tiene algo que ver los 14 años en prisión con las enseñanzas que hoy a lo mejor tiene el líder José Pepe Mujica? Qué sé yo, las cosas que me enseñaron, por ejemplo, que las hormigas gritan. Las hormigas gritan. ¿Cómo es eso? Sí, es literal lo que le estoy diciendo.
Hay que tener mucho tiempo para agarrar hormigas y ponérselas acá en el tímpano y sentir que gritan. Porque usted la tiene agarrada. ¿Usted lo hizo? Tan pequeñito, tan aparentemente humilde, pero tantos millones de años más viejo que nosotros que está ahí, ¿no? Entonces, le digo esto como anécdota, mucho tiempo para pensar, ir y venir. Me hice preguntas como esta. Tú perteneces a una escuela que se llama socialismo científico. ¿Qué tan científicos somos? ¿Qué es el hombre? Es decir, ¿qué es lo que trae el hombre como disco duro de su naturaleza? ¿Y qué es lo que se superpone por el tiempo, por la civilización, por la cultura? Porque si no sabemos cuál es lo esencial de la criatura humana, mal podremos transformar nuestra civilización. No me pude dar respuesta a esta pregunta. Busqué en mi memoria y de las únicas cosas, no tenía libros que me pude acordar, eran de los trabajos de Engels, pero no me daban respuesta. Cuando salí de la cárcel me puse a estudiar antropología y acudí a viejos amigos y compañeros buscando dar respuesta. Y ando dando vueltas en eso todavía. Encontrando esa respuesta. Espiritualidad. ¿Qué es la criatura humana? ¿Qué es la criatura humana? ¿Y qué tiene que ver la espiritualidad con la criatura humana? A mí me llama la atención, por ejemplo, que usted es ateo, no cree en Dios. ¿Aún en la cárcel no le venía algo de rezar por alguien que lo ayudara? Es que yo no sé si no creo en Dios. Ah, es agnóstico. A ver. Me he definido jocosamente como medio panteísta. Soy un admirador de la naturaleza. Yo me pierdo 2 horas caminando en el campo, mirando cosas increíbles que dirán, este viejo está chiflado. ¿Verdad? Por el gusto de mirarlas. La naturaleza para mí es un mensaje permanente. Por ejemplo, hay gente que no se puede quedar mucho en el campo porque ya hay la soledad. ¿Qué soledad? El campo es un conventillo. Está lleno de señales y seres cada cual en la lucha por su pitanza y hojitas que se inclinan un poco más buscando la incidencia. Hay todo un lenguaje. Pero hay que tener las claves abiertas para entender ese lenguaje, ¿verdad? Si eso es Dios, tal vez crean Dios. Muy bien. En la naturaleza. Muy bien, me encanta ese concepto. Vamos a ir a la última pausa de publicidad de este programa y regresamos con la última palabra, la reflexión final del presidente José Mujica en Cala. El equipo de producción de Cala se hospeda en el Hotel Sheraton Montevideo, Uruguay. Estamos de regreso con el final de esta gran conversación en exclusiva con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, desde el Teatro Solís de Montevideo. Presidente, nos queda muy poco tiempo, pero ¿cómo quiere usted que se le recuerde? Brevemente, dígame, cuando se vaya de este planeta. No me preocupa eso. Vanidad de vanidades. Yo sé que el hombre quiere mucho la vida y quiere dejar algo que perdure. Pero el tiempo es cruel, el universo es cruel. El tiempo pasa. Inevitablemente todo se borra. Yo estoy contento por el hoy, por el saludo, por el abrazo, por el cariño de la gente. Y ya no preciso más premio. Con eso me voy feliz de este mundo. Esa era una pregunta. Si es feliz, ya me la contestó. Última palabra, 30 segundos, presidente, para lo que usted quiera decirle a nuestra audiencia. No es la hora de los hornos, es la hora de la integración. Para integrarnos y ser en un mundo que se está aglutinando en grandes unidades, tenemos que aprender a soportarnos. Y soportarnos significa capaz de hacer cosas en conjunto
a pesar de las diferencias. Yo creo que es una maravillosa manera de terminar este programa. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Dígale a su señora esposa, la senadora Lucía Topolansky, que le agradezco en nombre de CNN y todo mi equipo, y en nombre de todos los uruguayos también, gracias a usted, a ella y a todos nuestros invitados. Es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, así me despido recordándonos una vez más que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima desde Montevideo, Uruguay.